Un nuevo 3 de junio pasó, una nueva manifestación de Ni Una Menos con el colectivo feminista, con los diferentes tipos de feminismos, saliendo a la calle una vez más, con una realidad que lejos de haber mejorado en algún momento, pareciera retroceder, no en la militancia, sino en los derechos adquiridos, con un caso, como siempre, atroz y terrible, que viene a marcar este 3 de junio del 2023, como es el caso de Agostina, pero por decir el último y por lo atroz, y por, de alguna manera, el show mediático que se genera a través del morbo, a través de esta sensación, de esta batalla cultural, ¿no? Porque la batalla cultural, más allá de que tiene un eje principal, que es que los ricos se hagan más ricos y que los pobres se hagan más pobres, para reducirlo, ¿no? En algo que podamos entender, quienes no por ahí no tenemos mucha capacidad de entendimiento a la hora de encontrar ciertos por qué a ciertas actitudes. Y de repente nos encontramos con esta batalla cultural llevada no solo por... O sea, con esto que pasó después de lo de Alberto Fernández, un tipo, ¿cómo decirlo de una manera medio nefasto, medio personaje, un tipo de centroderecha que quiso hacerse el canchero y de repente terminó dejando de alguna manera a los propios peronistas en un lugar en donde esto que decían, bueno, el progresismo se pasó 3 pueblos y demás cosas, ¿no? Y de repente la derecha peronista, que la hay, también empezó con sus discursos, esto de, che, vayamos separados, el progresismo como tal. Y aparte hablan del progresismo de una manera despectiva, como si todo fuera todo, y denigrando el concepto, porque... Digo, en el momento en que modifican, por ejemplo, Charlie la fábrica de chocolate por alguna política, como se les dice, woke, claramente de mi lado jamás van a encontrar el estar de acuerdo con modificar la obra de alguien para que sea más que, ¿no? Porque también lo que pasa y lo que sucede en tales momentos y tales otros marca la época. Entonces, si yo leo Matilda, Charlie la fábrica de chocolates o demás libros, por decir, este autor que fue muy mirado, porque tenía claramente ciertas miradas de nazi, ¿no? Era una época donde, bueno, hoy también la es, pero en esa por ahí se sentían un poco más cómodos, pero también marca la época, ¿no? Y no hay que tratar de mantener el clásico por sobre la obra de alguna manera. Ahora bien, cuando la derecha agarra esto mismo que yo les digo y me dicen, che, no, se zarparon entonces por eso... Cuando hablas de patriarcado, cuando hablas de machismo y demás, es como, paren un poco, ¿no? Paren con eso del feminismo. Paren con, bueno, incluso con políticas de gobierno, políticas que llevan a cabo, que presentan diputadas y o senadoras de La Libertad Avanza con respecto a las falsas denuncias o cantidad de cosas que no se sustentan, no acá. No se sustentan en ninguna parte del mundo. No hay datos que demuestren que existe verdaderamente una cantidad de falsas denuncias donde varones vayan presos y tengan todo el peso de la ley por una falsa denuncia. Es mentira, es un discurso, es una narrativa. Y ante esto encontramos un fiscal que quería premiar a un perro, ¿no? Un fiscal que tiene sus cosas, o sea, esta gente que no conocemos del sistema judicial y que de repente por algún motivo u otro aparece el nombre y demás, ya vienen haciendo cosas, ¿no? Como por ejemplo actuar para los destrozos que podrían suceder en manifestaciones feministas y demás, es actuar de oficio, ¿no? En su labor de fiscal y demás. De ahí pasamos a, bueno, los periodistas de siempre, estos que digo, periodistas o conductores, comunicadores, qué sé yo, que les gusta andar señalando, ¿no? Por decir algún muchacho, este pibe que le edita la nota, el hijo de Mauro Viale,
O bueno, ¿qué decir de Recalde? Recalde es un tipo que tiene un sueldo por la Fundación Faro, que la Fundación Faro es la que da la batalla cultural. Es donde está el AGE, donde hay todo un séquito de gente que verdaderamente cree que la mujer es inferior, que la mujer debería de bla, 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 y que Recalde, que no voy a ni repetir lo que dijo ese tipo, que claramente tiene un pensamiento pedófilo, hay que decirlo, pocas personas, o sea, una persona que dice del caminar, la verdad que no, pero digo, esa persona pertenece a la Fundación Faro, se dice cineasta, y le pagan un sueldo a la Fundación Faro, es el vocero. La Fundación Faro depende de Secretaría de la Presidencia, o sea, eso sale de la plata, de lo que tanto han dicho, de la plata de los contribuyentes. Y también pasa en los medios canábicos, ¿no? Porque de repente vos ves un medio en donde todas las caras de conductores y invitados son chabones, los que están detrás de cámaras son chabones, los que operan son chabones. Bueno, yo podría abarcar en una sola persona todo eso, pero porque lo hago solo, estoy solo nomás. Y soy chabón, no lo voy a negar, claramente. Pero de repente, canales que no incluso tampoco problematizan lo que es el machismo y el patriarcado en el cannabis, ¿no? De repente te ponen una historia el 3 de junio y ya está. Y algo que apareció mucho en los medios, o por lo menos en algunos medios, en Radio con Vos, vamos a decirlo, es la radio que escucho. ¿Qué podemos hacer los varones, no? Porque me parece interesante, si se quieren, para poder dividirlo en lo que fue mi vida, lo que fue la ola verde, la primera oleada verde, y esta quiero definirla como una segunda, pero poniendo, no porque haya en algún momento no militado los distintos feminismos en la calle, sino para marcar con esta ultraderecha, poner en un punto de quiebre de una primera y una segunda oleada aquí, muy de forma reducida en mi vida y en mi cuestión personal, en lo que tiene que ver con los años. Viene una parte en donde los varones nos tenemos que empezar a involucrar y a ver cómo hacerlo, pero también digo, el qué hacer, ir a la marcha, no ir a la marcha, cómo ir a la marcha, más allá de lo que vamos a hacer el 3 de junio, como varones, también tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer en el cotidiano. Se me ocurre, por ejemplo, algo por lo que podemos arrancar es a escuchar. Primero y principal, escuchar y no tratar de explicar algo que no vivimos, que no sentimos, que no tenemos 10 años y tenemos miedo porque nos mira un tipo de 30 años porque bla, que no tenemos que andar todo el tiempo avisándole a alguien a los 14 años donde voy, donde de los 14 hasta los 40, 50, que no tenemos el miedo. Los varones no podemos intentar explicar algo que no sentimos. Podemos hacer un montón de cosas que abarcan el globo del acompañar, pero no el de acompañar de una cuestión pasiva, sino el de verdaderamente tratar de entender para acompañar. Y para tratar de entender y para tratar de acompañar, tenemos que escuchar, no tenemos que defender porque ofendemos, sino que tenemos que aprender. Y más allá de que suene como un estúpido juego de palabras, tenemos que empezar a concientizarnos y a problematizar entre los grupos de varones qué significa para cada uno de nosotros el patriarcado, qué significa el machismo, porque más allá de que yo quiero dividir esto con la derecha, el machismo no es de derecha, no es de izquierda, el machismo atraviesa de una manera horizontal grupos etarios, cuestiones económicas, sociales, ideales, políticas. Y entonces tenemos que de alguna manera empezar a ver qué pasa, ¿no? Con esa grupalidad, con esa cuestión varonil, con esa masculinidad, en donde nos lleva constantemente a incomodarles
el cotidiano a la mayoría de las mujeres, de las personas trans, de un montón de gente que se ve amenazada, no por mí, Nahuel, Billy, sino por los varones en general. Y otra cosa, no nos podemos sentir ofendidos cuando hablan de los varones y demás, porque uno diga, o tener que aclarar, che, yo no, yo... ¿Cómo, loco? Bancar el parche en ese sentido, como no, si no están hablando de vos, no están hablando de vos, listo. Shh, silencio, escuchar, volver a escuchar. Quien se acordó también de los femicidios fue la que tuvo su semana, porque esta fue The Bullshit Week. La querida Pato Bullrich, ahora senadora, ex ministra de Seguridad, un azar en esta guerra contra las drogas que ya no vamos a meter. Mencionó la única vez que Bullrich dijo femicidios, que en Argentina bajaron los femicidios en la época de Milei, más allá de que Monteoliva habló de un homicidio de una mujer. ¿Y por qué menciona estas boludeces, no? Que a la hora de la hora, con la atrocidad de lo que fue Agostina, ¿qué carajo importa? Porque es la narrativa. Y es la narrativa de una persona que tuvo su semana, que se está despegando del gobierno, que ve... por ahí en este gobierno algo terminado, algo que no van a poder levantar, y entonces con diferentes situaciones se empieza a separar. No nos vamos a meter en esa semana de la Pato Bullshit, porque lo dijeron en todos lados, y tengo muchísimas ganas de hacer un pequeño recorrido, porque cada vez que decimos Bullrich, Luro Pueyrredón, acá en Argentina, no nos puede venir otra cosa que a la cabeza que la represión, la lucha contra el narcotráfico y los demás abusos en nombre de la famosa y tristemente célebre y conocida guerra contra las drogas. Una guerra contra las drogas que tiene que ver también con esta lógica patriarcal, machista, masculina, con esta cuestión del poder, incluso me atrevería a decir del poder blanco, porque desde sus comienzos hasta ahora siempre fue, si vos le declarás una guerra a la droga, a una sustancia, en realidad se lo estás declarando a quien en el momento oportuno, en el momento de turno, a los que estén gobernando de turno, les convenga criminalizar un grupo. Entonces esa guerra contra las drogas termina siendo la guerra contra las mujeres, las trans, las personas trans, las travestis, los putos, los pobres, cualquier grupo de cualquier minoría que un gobierno quiera criminalizar, como fue lo de la tormenta negra de Black Macri, donde hizo todo un operativo para hacer la propaganda que rápidamente salió y que incluso aparece en Radio Con Vos, porque ellos no tienen problema en poner pauta. Total, la pagamos nosotros. Bueno, yo no, porque en Capital no vivo, pero poner plata incluso en radios que no hablen bien de ellos, qué sé yo, que irán a buscar. Pero tratando de ir dando un cierre a esta bla 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 del día, porque como les dije, ya se viene Ericiana TV, un programa dentro de otro. Quiero hacer un pequeño recorrido, antes tomar un pequeño traguito, sobre lo que viene pasando en Latinoamérica en estos últimos años, en estos últimos meses, con respecto a la guerra contra las drogas. Hemos dicho aquí en Ángel Caído que en la cuestión comercial, China en los últimos años ha logrado conquistar absolutamente, como si fuera el TEG, a conquistar absolutamente todos los lugares donde estaba Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos no tiene otra que rearmarse en su propio continente. Entonces, vienen dando claras señas de cómo lo quieren hacer, porque hoy en día la narrativa no se quiere esconder, no hay problemas con eso, ¿no? Y entonces, para tratar de entender qué es lo que pasa hoy en Latinoamérica, vamos a arrancar con Juan Orlando Hernández, quien gobierna Honduras durante el 2014 y el 2022, que es declarado culpable en una corte federal de los Estados Unidos en Nueva York, en un histórico proceso judicial, donde en junio 2024, estamos a 2 años, fue sentenciado a 45 años de prisión tras ser hallado culpable de conspiración para traficar narcóticos y delitos relacionados
con el uso de las armas, y esto lo hizo mediante su investidura de presidente. Y en el 2025, esto fue junio del 2024, un añito y unos meses, el presidente Donald Trump le otorga el indulto presidencial, lo que permite que este tipo, Juan Orlando Hernández, salga de prisión. Y recordemos que a finales del 2025, cuando lo libera con indulto presidencial a este muchacho, a este buen muchacho, Trump estaba preparando el bombardeo a Venezuela, acusando a Maduro, que después se iba a desdecir de esa acusación, no iba a estar presente en la cuestión judicial, de narcoterrorista. Y luego aparece la conexión de Juan Orlando Hernández y el presidente argentino. Todos que se rasgan las investiduras hablando del narcotráfico, donde aparecen ciertas grabaciones publicadas por medios internacionales, donde juntaban una guita para armar una red de falsas noticias, desinformando para desestabilizar, gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de Colombia, gobiernos como el de México. En marzo de este año, Ecuador permite el intervencionismo de las fuerzas militares yanquis para combatir el narcoterrorismo. El 29 de mayo, por pedido de los hijos de Bolsonaro, uno de ellos candidato a presidente de Brasil, ya me confundo, el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó en un comunicado que el primer comando del capital, el PCC, y el comando Vermelho serán considerados organizaciones terroristas extranjeras a partir del 5 de junio, algo que ya le había pedido Lula que no hiciesen, porque claro que son organizaciones narcotraficantes que producen terror en toda la puta población, pero las tiene que combatir el mismo gobierno de Brasil. No puede meterse el gobierno de Estados Unidos a querer combatir. Y cuando no pueden combatir, ¿qué es lo que hacen? Lo que hicieron el domingo en Colombia, donde lograron lo mismo que acá, pero con un agregado, que era lo mismo que acá, que gane un outsider de derecha, un tipo carismático, que le dicen el tigre, no, porque si son... Igual nosotros no podemos decir nada con respecto a los nombres. Vamos a seguir. Pero la diferencia es que el tipo directamente es abogado de los narcos, ¿no? La mayor parte del pueblo decidió en este momento que esta persona ahora van a ir un balotaje y demás, pero la realidad es que se tornaría muy difícil ver que el candidato Cepeda, el candidato de Petro, de esta suerte de centroizquierda, porque nos los quieren vender como comunistas, pero no dejan de ser gente que quiere tratar de conseguir las cuestiones, las metas económicas con el pueblo adentro. Y en definitiva, veremos qué hacen, veremos qué hacemos. SAI Producciones.